te toca todo el planeta acá a la puerta, pero bueno. Ahí estamos. Coronel, escuchame una cosita. Habíamos quedado en Nicaragua. ¿Por qué Nicaragua? ¿Por qué puntualmente Nicaragua habría que marcarla? ¿Por qué era tan importante? Estás en tu casa, coronel. Va, creo que estás en tu casa, ¿no? Bien. No, en realidad todavía no. Pero Nicaragua empieza a tomar forma algo que justamente va a hacer que sea importante Nicaragua. Dicho sea de paso, en la historia norteamericana, Nicaragua siempre sonó mucho. ¿Y por qué? Justamente. Si querés lo respondo yo de una, no te hagas drama. Te iba a poner un 10, pero bueno, ahora dejá, me lo pongo yo. No, no, el tema es Nicaragua, yo te explico. A ver, esto tiene que ver un poco con lo que pretendía el Che Guevara. El Che Guevara empezó a diferenciarse de Fidel Castro en el sentido de que el Che Guevara quería expandir la revolución cubana hacia el resto de Latinoamérica, es decir, hacer lo que hizo en Cuba, empezar a reproducirlo a lo largo de toda Latinoamérica. Bueno, esto es una pretensión que tenía el Che Guevara, cosa que lo intentó, no es que se quedó en palabras. Y Fidel Castro fue más de la idea de quedarse y consolidar la revolución cubana. Eh, bueno, la realidad es que uno de esos primeros intentos de revolución cubana, perdón, de intentos de revolución al estilo cubano fue Nicaragua. ¿Tá? Fuera, es decir, fuera de Cuba, ¿dónde empezó a darse revoluciones? Bueno, justamente en Nicaragua. ¿Tá? Empezó una revolución. Obviamente, acá, a diferencia de lo que hizo Estados Unidos con Cuba, justamente no dejó avanzar concretamente este intento revolucionario de Nicaragua y trató bajo todos los medios de apaciguarla, es decir, de eliminarla. Y esto significó en la práctica que Estados Unidos, por ejemplo, abasteció de armamento a la contrarrevolución, es decir, a los grupos armados que luchaban en contra del intento revolucionario. Esto fue algo que, aparte no lo hizo solamente acá en Nicaragua, lo hizo también a lo largo de Salvador, bueno, inclusive en la Argentina mismo. Acá es donde empiezan los planes de Estados Unidos de formación a cada una de las Fuerzas Armadas latinoamericanas en lucha contra la guerrilla o la insurgencia. Por eso siempre les hago marcar Nicaragua, es decir, en ese aspecto Nicaragua es como un punto de partida de expansión de intentos revolucionarios a lo largo de toda Latinoamérica. Por eso se los hago marcar. Y otra cuestión, no solamente el Che Guevara quiso exportar la revolución al resto de Latinoamérica, sino que también lo intentó exportar a lo largo, digamos, en otras zonas del mundo, como por ejemplo en el Congo. El Che Guevara fue con muchísimos cubanos y armamento y obviamente todo el material, etcétera, etcétera, a expandir la revolución en el Congo. Bueno, obviamente un intento que fracasó rotundamente, no dio ningún resultado, pero bueno, ya este intento revolucionario en el Congo, en África, ¿no? Por parte del Che Guevara muestra o mostró, mejor dicho, los intentos que tenía él de exportar esta revolución de Cuba hacia el resto del mundo. Por ahora, los intentos que hizo el Che Guevara no fueron tan grandes. Su segundo intento, perdón, creo que fue, sí, sí, su segundo intento fue en Bolivia, que es ahí donde termina encontrando la muerte. Él justamente muere en Bolivia tratando de reproducir y de recrear estas condiciones que tenía la revolución cubana. Bien, continuemos. ¿Qué otra consigna más había ahí para trabajar? Bueno, la 9 dice,
describir la influencia que ejerció la Revolución Cubana sobre Latinoamérica. Bueno, tiene que ver con esto que veníamos hablando justamente recién. Esto que yo venía hablando es justamente la consigna número 9. Lo que vemos, y yo acá, ustedes me van a tener que me van a tener que mencionar el listado de guerrillas y los países en donde se fueron dando esta revolución. No solamente van a tener que responder poniendo el listadito de guerrillas que fueron surgiendo en los diferentes países latinoamericanos, incluido la Argentina, obviamente. Que esto un poco yo lo mencioné en la clase pasada, que yo había hablado que en la Argentina surgieron dos grupos, es decir, los principales que más destacaron dentro de todos los grupos revolucionarios fueron dos. Uno fue Montoneros, que era además de origen peronista, y el otro era el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Que es más, muchos miembros del ERP se entrenaron en tácticas guerrilleras allá en Cuba. Es decir, los mismos cubanos los entrenaron. Pero no solamente esta gente del ERP, sino también otros grupos guerrilleros que surgieron a lo largo de toda Latinoamérica también fueron entrenados en Cuba. Es decir, que había esta intención justamente de exportar esta revolución. Bien. La siguiente consigna, que es la consigna número 10, la consigna número 10 habla sobre esta idea del foquismo. ¿A qué se denominó foquismo? Bueno, acá el concepto del foco es central. ¿Por qué? Porque es la táctica guerrillera que se utilizó en aquel periodo. Es decir, el foco fue... la idea es justamente, son agrupaciones pequeñas, ¿no? De rápida movilidad, que utiliza estas desventajas que presenta justamente estos grupos guerrilleros, las trata de invertir y posicionarse como cuestiones más ventajosas o, digamos, favorables a ellos. Ejemplo, vamos a un ejemplo bien concreto. Uno de los problemas que tiene toda guerrilla es que, primero y principal, están muy mal armados, es decir, están muy mal equipados con armamento. No solamente eso, sino que aparte son en cantidad, en número, no son tan numerosos, no poseen gran capacidad de logística. La logística es esta capacidad que tienen de poder coordinar todos sus recursos, de alimento, medicina, bueno, etcétera, etcétera. Esto hace que justamente todas estas cuestiones las tengan que utilizar a su favor. A ver, la cuestión es justamente la siguiente. ¿Por qué todo esto actúa en su favor? Bueno, justamente porque al ser grupos pequeños, de que no poseen gran capacidad de armamento y que no poseen gran capacidad de pertrecho, es decir, no tienen gran cantidad de cosas, tienen la capacidad de poder movilizarse rápidamente, a diferencia de un regimiento que se movilizan muy lentamente. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una movilización de recursos fenomenal. Entonces no tienen una gran capacidad de respuesta en lo inmediato, un regimiento militar. Pero sí estos grupos guerrilleros. Segundo, los focos utilizan como táctica la de poder esconderse o camuflajearse, sí, ¿no? No sé si lo dije bien la palabra, usar el camuflaje a la selva como un recurso de poder esconderse dentro de esto. Entonces ahí justamente no se olviden que Cuba tenía la capacidad, no tiene la capacidad, perdón, es una característica geográfica la de Cuba, la de justamente poder, digamos, esconderse en la selva cubana. Si vos, a ver, la selva cubana es completamente diferente a como es, por ejemplo, acá nuestra llanura, que es muy limpia. Una de las características que tiene, una de las características geográficas que tiene justamente la Pampa, exceptuando el monte, es la de que uno puede ver hasta el horizonte lejano. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es todo pelado. No hay una vegetación espesa que impide la visual. A diferencia nuestra, justamente la selva cubana sí está. Y es por eso que por ahí Bolivia, Brasil principalmente, bueno,
zonas de Perú, algunas zonas de Perú, Colombia inclusive presentan estas características que fueron ideales para el desarrollo de la guerrilla. Por eso se le dice foco, porque el foco es como una agrupación, una reunión concentrada, como si fuera imagínense un foquito de luz en medio de la oscuridad. ¿Está? Entonces ese es el sentido del foco. Y justamente la táctica del foco era hacer un ataque rápido, ¿no? Agarrar desprevenido el objetivo y rápidamente replegarse y esconderse nuevamente en la selva. Que esa fue la táctica que utilizaron las guerrillas cubanas. Más que nada, no es que ellos iban y hacían un gran destrozo o realmente lograban tomar algún lugar. No, jugaron más a la técnica del desgaste, que era la misma técnica que se aplicó, por ejemplo, en Vietnam contra el ejército norteamericano. Es decir, cómo hacer frente un ejército desprovisto de armamento, de entrenamiento, etcétera. Cómo hacer frente a esta situación justamente frente a un ejército que es impresionante en muchos aspectos. No, no solamente desde el armamento, sino también de la cantidad, de la logística, de pertrechos, etc. Bueno, jugaban justamente hasta a esto de el desgaste, de hacer pequeños ataques, pero muy continuos a lo largo del tiempo. Y entonces, de esa manera, el desgaste continuo que genera toda esta situación hace o provoca que justamente no se vaya generando una situación de malestar en crecimiento. ¿Tá? Entonces, este malestar en crecimiento va a dar como resultado el fracaso justamente de ese régimen. Bueno, coronel, hasta acá vamos a llegar porque yo ya tengo que entrar en otras dos consignas que son muy grandes y muy pesadas y ya con esto vamos a ir dando finalizado el práctico. ¿Está? Lo dejamos acá. ¿Te parece? Bien, yo dentro de un rato voy a publicar estos videos y en especial voy a publicar las consignas. Así que bueno, coronel, que te vaya muy bien, nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao.